Estamos a 12 de agosto del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Teresa Zavala Palacios, de Guadalupe Zavala Palacios, de Mari Zavala Mena. También queremos pedir por el eterno descanso de nuestros hermanos y hermanas que han fallecido recientemente. Queremos pedir por Maribel Rubio Hernández, la fortaleza de su familia, por Martín Grimaldo Alemán. Queremos pedir también por todos nuestros hermanos enfermos, por Teresa Hernández Macías, por Daniel Hernández Martínez, por Miguel Cabrera, por Jonatas Valdés, por Carlitos López Marañón, por todos nuestros hermanos que han sido secuestrados para que sean liberados, por los desaparecidos para que sean encontrados. Quiero pedir también por todos los enfermos de los misioneros josefinos y por todos los que nos han pedido oraciones. Cantamos en este día al Señor. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Oremos. Ponemos todas las intenciones que tengamos en el fondo de nuestro corazón. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos, llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios del libro de Josué. En aquellos días el Señor le dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué le dijo a los israelitas: acérquense a escuchar la palabra del Señor su Dios. Y prosiguió: en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor con toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra toquen el Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo, y las que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque, en una gran extensión desde el pueblo de Adán hasta la fortaleza de Sartán. Entre tanto, las aguas que bajaban hacia el mar muerto desaparecieron por completo. Y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor. Al salir Israel de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro, Judá fue su santuario de Dios, Israel su dominio. Bendigamos al Señor. Al verlos el mar huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. Bendigamos al Señor. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas para atrás. Y a ustedes, montes que saltan como carneros. Y a ustedes, colinas que saltan como corderos. Bendigamos al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a los pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo.
El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue, lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estas lecturas que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es del libro de Josué. Ayer veíamos cómo Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Hay alguien que tiene que hacer esa labor de Moisés de seguir conduciendo al pueblo. ¿Y quién va a ser este? Este hombre va a ser Josué. Decía ayer el libro del Deuteronomio que Moisés había impuesto las manos sobre Josué y que Moisés había muerto en Moab y lo lloraron 30 días. Entonces ahora viene, vamos a decir, la misión de Josué para que el pueblo sea guiado a la entrada de la tierra prometida. Y esto es lo que nos presenta hoy el capítulo 3 de Josué. En aquellos días el Señor le dijo: Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. La presencia del Señor firme. Y los prodigios continúan. Ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del río, del agua del Jordán. Y el Jordán en la historia de la salvación, pues tiene un significado grande, ¿verdad? No solamente porque es donde van a cruzar los israelitas, sino donde el rey Naamán, el sirio, fue curado de su lepra, donde pasó Elías cuando iba a ser arrebatado por el Señor, pasó con Eliseo. El Jordán va a ser donde bautiza Juan el Bautista y el Jordán va a ser donde es bautizado Jesús. Pero aquí nosotros estamos viendo que el Jordán es el lugar por donde van a pasar para entrar a la tierra prometida. Sigue el texto. Josué le dijo a los israelitas: acérquense a escuchar las palabras del Señor su Dios. En esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y en cuanto los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra toquen el Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo y las que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Es como el paso del Mar Rojo, pero aquí, allá están dejando la tierra de esclavitud o el lugar de esclavitud para pasar a la libertad. Aquí acaba el tiempo de la peregrinación por el desierto para ingresar a la tierra prometida. Y va a haber este gesto de parte de Dios, va a haber este signo maravilloso. Y así pues el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que bajaba crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque, en una gran extensión desde el pueblo de Adán hasta la fortaleza de Sartán. Entre tanto, las aguas que bajaban hacia el mar muerto
desaparecieron por completo y el pueblo cruzó el Jordán. Es un prodigio de que el Señor les va a entregar esa tierra que les ha prometido desde que salieron de Egipto, desde que cruzaron por el desierto y que estaban a punto de entrar guiados por Josué. Dice: el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. El arca de la alianza es mencionada varias veces y nos dimos cuenta en este texto, porque el arca de la alianza significa la presencia de Dios. Ese Dios que los ha sacado de Egipto, que los ha llevado por el desierto y que los va a introducir a la tierra. Ese Dios que ha hecho prodigios tanto en Egipto como en el desierto y ahora los está haciendo en el Jordán. Y por eso es importante que nosotros veamos esto que nos presenta hoy el texto del libro de Josué, porque esto que nos está presentando Josué es precisamente esto que el Señor, este gesto del Señor que con su presencia va a acompañar a su pueblo. Esta es la primera lectura. Con el Salmo 113 nosotros decíamos: bendigamos al Señor. ¿Y qué recuerda el Salmo 113? Precisamente, pues un poquito en resumen, esta historia de la liberación del pueblo. Al salir de Israel de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro, Judá fue su santuario, fue el santuario de Dios Israel su dominio. Al verlos huyó el mar, huyó, el Jordán se echó para atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Fíjense cómo esta presencia de Dios en medio de su pueblo hace que la naturaleza se conmueva, hace que la naturaleza reaccione. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas para atrás. Y a ustedes, montes que saltan como carneros. Y a ustedes, colinas que saltan como corderos. Y es precisamente esto que nos presenta este texto del libro de Josué y lo que nos presenta la historia de la salvación. Cómo el poder de Dios interviene y se manifiesta en las cosas de la naturaleza. Esto es con el Salmo 113. Y finalmente con el Evangelio hay una pregunta a Jesús. Pedro se le acerca y le pregunta: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Se dice que para los paganos la venganza era algo que se tenía que hacer. La venganza, vamos a decir, o una ofensa era algo imperdonable. Pero para el cristiano es bien diferente, porque aquello que es imperdonable para el pagano, para el cristiano tiene que ser una actitud constante de compasión. La venganza es infinita para el pagano y para el cristiano tiene que ser, el perdón tiene que ser infinito. Esto quiere decir los 70 veces 7. Acordémonos que 7 es el número perfecto y 70 veces 7 pues era un número infinito. El significado de este 70 veces 7 es siempre. No solo hasta 7 veces tienes que perdonar, sino hasta 70 veces 7. Y entonces Jesús va a contar la parábola de ese rey que un siervo suyo le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. Claro que con que vendieran todo eso no alcanzaría a pagar la deuda porque eran millones. Era una deuda muy grande. Y como el Señor, el rey del enojo, va a pasar a escuchar la súplica del siervo que le dice: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, y se echa a sus pies. Y entonces el rey de ese enojo va a pasar al perdón, a compadecerse y después al perdón. Y entonces le va a decir, dice,
El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Y viene aquí una contraparte. Este siervo que había sido perdonado debía muchos millones. Y este siervo que es perdonado sale, se encuentra un amigo que le debe, no millones, le debe poco dinero. Y dice que lo agarra por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. Recuerda la voz de ese enojo del rey. Viene la actitud de su compañero que le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Está repitiendo las mismas palabras que aquel que había sido perdonado le había dicho al rey. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Cuál tendría que haber sido la actitud correcta? La compasión. Así como el rey se había compadecido de él, tendría que haberse compadecido de su compañero. Pero ¿qué hace por el contrario? Dice, pero no quiso escucharlo. No escuchó el ten paciencia conmigo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Y entonces dice cómo sus compañeros pues se indignan ante esto porque ya sabían lo que había hecho el rey con él, que le había perdonado. Y entonces le manda a llamar y le dice, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Es el Padre Celestial, es ese Rey que perdona a todos. Y en el siervo estamos reflejados todos nosotros que también tenemos que perdonar a las personas que nos ofenden. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro de Josué, vemos cómo el Señor continúa con su promesa. Ya lo sacó al pueblo de Egipto, ya lo llevó por el medio del desierto, ya ¿cómo se llama? Le dio alimento en el desierto, ya le dio agua en el desierto, ya le dio carne en el desierto. Llega un momento en que Moisés ve desde lejos la tierra prometida, no va a pasar, y entonces pone las manos sobre Josué para que él sea el continuador. Creo que nosotros tenemos también como pues una misión cada uno en la vida. Hay gente a la que le toca conducir, ¿verdad? Empezar procesos. Y hay gente que le toca a continuar con eso que alguien empezó alguna vez. Nosotros no empezamos desde cero. A veces tenemos la idea o la ilusión que estamos descubriendo, como se dice, el hilo negro, pero hay cosas que alguien empezó antes que nosotros. Sean proyectos familiares, sean proyectos personales, sean proyectos comunitarios, hay alguien que ha empezado alguien que nosotros, antes que nosotros. Hay alguien que nos ha puesto una base. Y de repente van a aparecer en nuestra vida gentes que nos van a seguir acompañando en ese proceso que alguna vez inició. Y cómo hay que dejarnos guiar, ¿verdad? Por esas personas. Y a veces son personas agradables y a veces son personas no tan gratas. Pero hay que seguir con el proceso. ¿Por qué? Porque Moisés, podríamos decir que si se moría, pues alguien podría llegar a pensar que no, ya no iban a entrar a la tierra prometida. Sin embargo, el que sigue es Josué y los hace entrar a la tierra prometida y cruza con ellos el Jordán. Y viene este acto extraordinario de que el Jordán se abre paso para que los israelitas puedan cruzar por tierra seca eso que antes era el río. Y por eso es bien importante que nosotros también nos dejemos conducir, porque Dios es el que va de nuestro lado. Dios es el que hace los milagros. Dios es el que cumple las promesas. Como dice el libro de Levítico y el libro de Josué, Dios ha cumplido todas las promesas
que le hizo al pueblo de Israel. Llevarlos por el medio del desierto y hacerlos entrar a la tierra prometida. Y así Dios también va a cumplir con nosotros todas las promesas que nos ha hecho. Solamente hay que dejarnos conducir por Dios. Pasarán por nuestra vida diferentes personas, pero Dios es el que nos va conduciendo. Dios es el que nos lleva. A veces nos podremos poner a pensar que si hay una persona falta, ya no se cumplirá lo que el Señor nos prometió. El Señor lo va a cumplir, porque el Señor nunca olvida sus promesas. Dios siempre es fiel. Y esto que nos decía el Salmo 113, cómo Israel sale de Egipto y pues es un pueblo que apenas se va formando y después va a tener como estas experiencias de las cosas que suceden en la naturaleza, de ese mar que se retira, de esos montes que se simbran, ¿verdad? Esto que pasaba cuando llegan al Sinaí, ese monte que truena, ese monte que donde hay rayos, y de repente este mar que se abre, tanto el rojo como el mar, como el río Jordán, y vemos cómo de repente también en nuestra vida pues suceden cosas así. Quizá no se abran mares, quizá no tiemblen los montes, pero hay cosas que pasan alrededor nuestro, en que Dios se manifiesta a través de las situaciones cotidianas, a través de cuando nos llega el sol, a través de cuando nos llegan las nubes, a través de cuando nos llega la lluvia, a través de cuando nos llegan los alimentos, a través de cuando nos llegan las cosas que nos ayudan para nuestra supervivencia, para sentirnos seguros, para sentirnos bajo el cobijo de Dios. Hay varias cosas que de repente no podemos explicar. ¿Por qué tal situación hace que yo vaya adelante? ¿Por qué con tal circunstancia yo puedo seguir avanzando? ¿Por qué a pesar de las dificultades Dios me lleva de la mano? Y hay que tener en cuenta esto, ¿verdad? Que la manifestación de Dios está ahí, en las cosas simples, en las cosas pequeñas, en las cosas cotidianas. Ahí Dios se va manifestando. ¿Por qué Dios nos tiene en el lugar donde nos tiene? Sin merecerlo, ¿verdad? Es la obra de Dios que se va manifestando y que no va a dejarnos. Finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy Jesús, la pregunta de Pedro, ¿hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y Jesús le dice, no solamente hasta 7, sino 70 veces 7. Pedro pensaba en un número concreto, pero Jesús piensa en un número infinito, porque el perdón de Dios es infinito. Y esto que nos presenta del siervo que le perdonan muchos millones, es Dios que nos perdona, a veces nos perdona todo. Y nos perdona cosas de repente pues graves, de repente medianamente graves, de repente cosas pequeñas, de repente cosas profundas, de repente cosas superficiales, pero nos perdona y nos invita a perdonar. Solamente que nosotros a veces nos gana pues el enojo, nos gana la ira, nos gana la indignación, nos gana las ganas de revancha, nos ganan tantas cosas. Y creo que esta es una enseñanza, aunque he leído muchas veces esta lectura, es algo que tengo que estar practicando todos los días, o buscando todos los días más que practicando. El tratar de perdonar, el tratar de sacar esas cosas que en mi corazón no checan muy bien. Tratar de perdonar situaciones, tratar de perdonar personas, es algo que voy trabajando día con día y que me cuesta bastante, como ya lo he compartido algunas veces con ustedes. Y le pido a Dios que me dé ese corazón de perdonar siempre, de no guardar rencores, de ser una persona disponible, de ser una persona que como Dios escucha
que como Dios perdona, que como Dios libera. Y le pido al Señor para mí y para todos los que nos cuesta esta actitud del perdón, pues pedir esto, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos dé la libertad, que nos dé el ser como Él, generosos, misericordiosos, pero sobre todo liberadores. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde de vino mejor las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que vengo a ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a ofrecer, tú ya pones, Señor, lo demás. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y para los que no han podido comulgar, hacemos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti.
Amén. Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que, por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos al Señor el canto de salida. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.